Cuando los ejércitos aliados atravesaron las alambradas de los campos de concentración nazis en 1945, no encontraron trofeos de guerra ni la gloria de la victoria. Descubrieron una pesadilla. Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen y tantos otros lugares no eran fortalezas militares, sino fábricas de muerte. El hedor de los cadáveres impregnaba el aire. Las miradas perdidas de los sobrevivientes eran espejos vacíos de lo inhumano, y las huellas del exterminio estaban esparcidas en cada rincón. Montañas de zapatos, cabellos amontonados en sacos, maletas marcadas con nombres de quienes jamás regresaron. Los soldados, endurecidos por años de combate, quedaron paralizados por el horror. Allí no había trincheras ni ejércitos derrotados, solo víctimas, esqueletos vivientes, que no entendían si la llegada de los aliados significaba la salvación o la continuación de su sufrimiento. Esta fue la revelación más oscura de la guerra: la maquinaria industrial del genocidio. Auschwitz. 27 de enero de 1945. En pleno invierno polaco, las tropas del Ejército Rojo alcanzaron las alambradas del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Hacía semanas que los soldados combatían en la ofensiva que los llevaría hacia el corazón de Alemania, y esperaban encontrar otro objetivo militar en su camino, posiciones fortificadas o quizá una guarnición enemiga. Sin embargo, al cruzar las puertas marcadas con el lema "El trabajo libera", se toparon con un espectáculo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Lo primero que vieron fueron hombres y mujeres que apenas parecían humanos. Cerca de 7.000 prisioneros permanecían allí, demasiado débiles para ser evacuados en las marchas de la muerte. Sus cuerpos eran esqueletos andantes, con piel pegada a sus huesos y miradas vacías en rostros hundidos por la inanición. Algunos estaban tan enfermos que no podían levantarse de las literas de madera infestadas de piojos. Otros apenas levantaban la mano como un gesto de súplica, incapaces de articular palabra. La liberación no fue recibida con vítores ni alegría, sino con un silencio abrumador. Los sobrevivientes estaban tan debilitados que muchos ni siquiera podían comprender que la pesadilla había terminado. Auschwitz era más que un campo, era un complejo diseñado para el exterminio sistemático. En sus distintas secciones habían estado prisioneros más de 1 millón de personas, la mayoría judíos, junto con gitanos, detenidos soviéticos y opositores políticos. Birkenau, con sus 4 grandes crematorios y cámaras de gas, era el epicentro de la maquinaria genocida. Los nazis lo habían construido con la lógica perversa de una fábrica. Los trenes llegaban cargados de personas. Luego, en las rampas de selección, los médicos de las SS decidían con un simple gesto quién viviría unas semanas como esclavo y quién moriría inmediatamente. Los soviéticos descubrieron estas instalaciones aún en pie. Vieron las cámaras disfrazadas como duchas, con paredes marcadas por las uñas de quienes luchaban por respirar, mientras el gas llenaba el espacio. Hinter dieser hermetisch verschlossenen Tür mit dem Guckloch
befand sich die Todeskammer für den Massenmord mit Zyklongas. Ein Gift zur Erstickung. Die Henker gebrauchten bei der Arbeit mit Zyklon Masken mit Gegengift. Los soviéticos encontraron los hornos crematorios ennegrecidos por el fuego constante, diseñados para incinerar miles de cuerpos cada día. Vieron montones interminables de objetos personales, desde zapatos y maletas, hasta ropa de niños, prótesis e incluso toneladas de cabello humano cortado y almacenado para ser usado en la industria textil. Nada se desperdiciaba en el engranaje de la muerte. In Ballen gelagert, 28 Kilogramm, 22 Kilogramm. Menschenhaar diente der deutschen Textilindustrie als Rohstoff. 7000 Kilogramm Haar, ein Andenken an 140.000 gemordete Frauen. El descubrimiento de Auschwitz fue también un golpe psicológico devastador para los soldados. Hombres endurecidos por la batalla de Stalingrado, por la lucha contra los tanques y los bombardeos, confesaron que nada los había preparado para aquello. Los nazis habían intentado borrar las pruebas antes de la llegada soviética. En el verano de 1944, con la derrota a la vista, destruyeron varios crematorios y quemaron documentos. Sin embargo, la magnitud del crimen era imposible de ocultar. Decenas de miles de prisioneros habían sido evacuados a pie en las marchas de la muerte. Interminables columnas de personas avanzando bajo la nieve, vigiladas por guardias armados que fusilaban a cualquiera que cayera. De los aproximadamente 56.000 que salieron de Auschwitz en enero de 1945, miles murieron en el trayecto o fueron asesinados sin piedad. Quienes quedaron atrás en el campo eran los que ya no podían caminar. Muchos murieron en los días posteriores, incluso después de ser liberados, porque sus organismos ya no podían soportar más. Los médicos soviéticos improvisaron hospitales de campaña, pero la desnutrición extrema y las enfermedades como el tifus y la disentería cobraron la vida de cientos. La liberación de Auschwitz no solo significó salvar a los que aún respiraban, sino exponer al mundo el rostro del genocidio. Los soviéticos filmaron y fotografiaron lo que encontraron. Esas imágenes sirven para mostrar a generaciones futuras el alcance del horror. Barracones abarrotados, cadáveres apilados como troncos, niños con el número tatuado en el brazo. Con el tiempo, Auschwitz se convirtió en el símbolo supremo del Holocausto. Su nombre ya no era el de una localidad polaca, sino la metáfora universal de lo que sucede cuando el odio se convierte en política de Estado. Dachau. 29 de abril de 1945. En las etapas finales de la guerra en Europa, las tropas estadounidenses avanzaban hacia Múnich, uno de los últimos bastiones simbólicos del nazismo. Y a las afueras de la ciudad se encontraba Dachau, el campo de concentración más antiguo del régimen, fundado en 1933, apenas semanas después de que Hitler tomara el poder. Este lugar fue el prototipo del sistema de represión nazi. Allí se ensayaron las reglas, los métodos de disciplina y la organización que luego se replicaría en decenas de campos por toda Europa. Dachau, Factory of Horrors. Near München, one of the oldest of the Nazi prison camps. It is known that from 1941 to 1944, up to 30,000 people were entombed here at one time, and 30,000 were present when the Allies reached Dachau. Al llegar, los norteamericanos no se encontraron con un campo de prisioneros de guerra como muchos habían imaginado.
Lo que vieron al abrir las puertas fue el infierno. Más de 32.000 personas sobrevivían en condiciones indescriptibles. Hombres con costillas marcadas bajo la piel, rostros amarillentos por la desnutrición, cuerpos debilitados por enfermedades que se propagaban sin control en los barracones abarrotados. El hedor era insoportable. Los soldados hablaban de una ola de muerte que los golpeó al entrar. Pero lo más impactante esperaba afuera, en la vía de acceso ferroviario. Vagones enteros estaban cargados de cadáveres mutilados, apilados unos sobre otros. Eran prisioneros evacuados de otros campos, trasladados en condiciones tan brutales que murieron antes de llegar. This is what the liberators found inside the building. From the gas chamber, the bodies were removed to the crematory. Incoming prison trains arrived, carrying more dead than living. Those strong enough to travel were brought to Dachau from outlying points which were threatened by the Allied advance. Aquellas imágenes dejaron a los soldados en estado de shock. No obstante, dentro del campo descubrieron otra faceta del horror: los experimentos médicos. Dachau había sido un laboratorio de tortura disfrazado de ciencia. Allí los médicos de las SS habían sometido a prisioneros a pruebas de congelación en tanques de agua helada, a experimentos de altitud en cámaras de presión, a inyecciones de malaria o tifus para estudiar la resistencia del cuerpo humano. Muchos murieron entre convulsiones y gritos, mientras que otros quedaron marcados de por vida. El impacto psicológico en los soldados estadounidenses fue devastador. Curtidos en batallas como las de Normandía o las Ardenas, muchos confesaron que Dachau había sido el momento más traumático de la guerra. Así, la indignación se convirtió en ira. Al ver a los guardias nazis aún dentro del campo, algunos soldados ejecutaron a decenas de ellos sin juicio. Aunque los mandos intentaron frenar estas represalias, el descontrol era inevitable. Los hombres no podían aceptar que quienes habían perpetrado aquellos crímenes continuaran con vida mientras miles yacían apilados como basura. La liberación de Dachau también dejó al descubierto otro aspecto incómodo, como la cercanía de la población civil alemana. El campo estaba a solo 20 kilómetros de Múnich, y miles de ciudadanos habían pasado durante años frente a los trenes, las alambradas y el humo de los crematorios, sin preguntarse demasiado. El general Dwight D. Eisenhower, al recibir los informes, ordenó que ciudadanos locales, periodistas y oficiales aliados visitaran Dachau. Dijo: que lo vean con sus propios ojos para que nadie pueda decir que esto fue propaganda. Así, Dachau se convirtió en prueba viva del crimen. Bergen-Belsen, 15 de abril de 1945. Las tropas británicas cruzaron las alambradas de Bergen-Belsen en la Baja Sajonia. Lo que hallaron no era un campo de exterminio con cámaras de gas como Auschwitz, ni un laboratorio de experimentos como Dachau, sino algo distinto. Una ciudad de la muerte levantada a fuerza de hambre, abandono y enfermedad. La primera impresión que tuvieron los soldados británicos fue la de caminar en medio de un cementerio viviente. Wreszcie najstraszniejszy, najokropniejszy obóz, jaki przeżyłem, to jest Bergen-Belsen. Sceny nie do opisania. Chcąc uwierzyć, trzeba być na miejscu i wszystko widzieć. Trupy, trupy i jeszcze raz trupy. En Bergen-Belsen había alrededor de 60.000 prisioneros aún con vida, aunque la palabra vida parecía demasiado generosa para describirlos. Eran esqueletos humanos recubiertos de piel, muchos apenas capaces de moverse, otros arrastrándose por el suelo en busca de agua o comida. El tifus, la disentería, la tuberculosis y otras enfermedades se habían propagado sin control,
con tal rapidez que los prisioneros dormían junto a los cadáveres de sus compañeros, incapaces de enterrarlos. El hedor de la putrefacción impregnaba el aire, y lo primero que los británicos tuvieron que enfrentar fue el horror de ver cuerpos apilados en cada rincón. Unos 13.000 cadáveres sin enterrar se encontraban diseminados en el campo. A diferencia de Auschwitz o Dachau, Bergen-Belsen no había sido concebido como un centro de exterminio masivo. Se inauguró en 1940 como campo de prisioneros de guerra, pero en 1943 pasó a la administración de las SS. Con el colapso del Tercer Reich, se convirtió en un depósito humano. Decenas de miles de prisioneros evacuados de otros campos en las marchas de la muerte fueron arrojados allí sin preparación alguna. El hacinamiento, la falta absoluta de alimentos y la nula atención médica hicieron del campo un infierno peor que cualquier cámara de gas. Una lenta agonía en la que cada día era un paso más hacia la muerte. Wir waren 1500 in einem Zimmer, sehr schmutzig und sehr gedrängt haben wir sich. Und ohne Essen, ohne Wasser und überhaupt, das war kein Leben für uns. Wir haben gedacht, dass wir schon das überleben nicht mehr. Cuando los británicos entraron, la visión fue tan brutal que muchos quedaron paralizados. Las filmaciones tomadas entonces mostraban a prisioneros moviéndose como sombras, cuerpos sin fuerza para levantarse, ojos que parecían demasiado grandes en rostros consumidos. La tragedia de Bergen-Belsen se amplificó porque incluso después de la liberación, la muerte no se detuvo. Los médicos británicos, junto con equipos de la Cruz Roja, intentaron estabilizar a los sobrevivientes, improvisando hospitales de campaña y distribuyendo alimentos. Sin embargo, muchos de los prisioneros estaban en un estado tan crítico que sus organismos no podían procesar la comida. Varios murieron tras ingerir incluso pequeñas raciones. Se calcula que en las semanas posteriores a la liberación murieron cerca de 14.000 personas más. La agonía no había terminado con la llegada de los aliados. Sin embargo, la tarea inmediata de los británicos fue monumental. Enterraron miles de cadáveres esparcidos, desinfectaron las instalaciones plagadas de piojos y pulgas y garantizaron la supervivencia de los que aún respiraban. Para las tareas de entierro se obligó a soldados de las SS capturados a cargar cuerpos y depositarlos en fosas comunes. Para los británicos, la liberación de este campo fue también un punto de inflexión, el momento en que comprendieron que el nazismo no había sido solo una maquinaria militar, sino un sistema de destrucción humana planificado desde la raíz. El 15 de abril de 1945 quedó marcado en la memoria colectiva como el día en que los británicos abrieron las puertas del infierno. Bergen-Belsen no necesitó cámaras de gas para ser un símbolo del horror. Bastó la negligencia deliberada para convertirlo en uno de los lugares más macabros de la historia contemporánea. Es ist mir schwer zu beschreiben, das alles, was wir Häftlinge hier in den Lager mitgemacht haben. Als nur kleine Beweisen kann ich erzählen, dass man hat uns Häftlinge in einem schmutzigen, verlausten Lager auf der Erde geschmissen, Tausende auf eine nur Erde, ohne Decken, ohne Strohsäcke, ohne Betten. Man hat uns als Essen einen 12. Teil vom Brot gegeben, 1 Liter Steckrübensuppe täglich. En definitiva, las liberaciones de Auschwitz, Dachau y Bergen-Belsen no significaron un final feliz, sino la revelación del abismo al que puede descender la humanidad cuando el odio se convierte en política y la indiferencia en norma. Lo que los aliados hallaron transformó para siempre a quienes lo presenciaron y obligó al mundo a mirar de frente la barbarie.
El verdadero triunfo no estuvo en abrir las puertas de los campos, sino en convertir su memoria en una advertencia eterna frente al horror. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.